Muy buenas tardes. Quería primero agradecer a Roche, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por traerme a esta ciudad que me ha parecido maravillosa. Yo les voy a hablar sobre el futuro de la esclerosis múltiple, mayor libertad. Este es el título que me propusieron. Me parecía un título bastante ambicioso, ¿no? Conocer el futuro. Entonces nos vamos a centrar, bueno, estos son mis conflictos de interés. Nos vamos a centrar en qué es esa libertad, ¿no? Yo creo que la primera pata de esa libertad es la ausencia de discapacidad, ya nos lo decían, ¿no? La segunda pata, en este caso, me he centrado en la planificación familiar, que es donde más nos vamos a centrar a lo largo de la charla, y finalmente sobre la baja carga del tratamiento. ¿Cómo podemos disminuir la carga del tratamiento para nuestros pacientes? ¿Cómo podemos disminuir los tiempos de administración o mejorar los modos de administración si tenemos un poquito de tiempo? Bueno, me ha parecido muy relevante este paper. Ya todos conocen el efecto de ocrelizumab sobre la esclerosis múltiple, pero en este paper, que es un paper realizado en un centro en Reino Unido, lo que comparan es el trasplante autólogo de progenitores, que es básicamente la terapia que se considera más eficaz en este momento para el tratamiento de la esclerosis múltiple, con dos terapias de alta eficacia. Una de ellas es el alemtuzumab y la otra es el ocrelizumab. Y después de un propensity score, lo que pueden observar aquí es que aquí tenemos 100 pacientes con trasplante, 300 pacientes con ocrelizumab, 200 pacientes con alemtuzumab y, si se fijan, pues la población es una población que es bastante, ya tiene una DSS avanzada, tenemos 6 puntos de DSS, personas que habían tenido actividad en resonancia magnética, personas que han tenido una tasa de brotes, bueno, de al menos un brote en los últimos 2 años, es decir, son personas que, pese a tener una discapacidad elevada, tienen actividad de la enfermedad. Y cuando se comparan las diferentes ramas, aquí a la izquierda podemos ver alemtuzumab, a la derecha podemos ver ocrelizumab comparado con el trasplante en cada uno de los lados, y lo que se observa es que cuando se compara el trasplante autólogo con alemtuzumab en tasa de brotes, en resonancia magnética, hay diferencias significativas entre las dos ramas, no así en progresión, que es similar entre los dos grupos. Y en el caso de ocrelizumab, que lo tienen a la derecha, lo que se observa es que no hay diferencias significativas ni en resonancia magnética ni en progresión, es decir, que las ramas que tenemos son bastante similares, tanto en ocrelizumab como en el trasplante autólogo. Por lo tanto, vivir sin discapacidad para algunos pacientes es posible y es más probable con terapias de muy alta actividad, como son estas. Siguiente aspecto de la libertad que tenemos para nuestros pacientes, la planificación familiar. Yo creo que hace años pasamos de no se debe usted embarazar porque la esclerosis múltiple puede ser un riesgo, a tener conversación ya desde el inicio de la enfermedad sobre planificación familiar, sobre cuál es el objetivo vital que tiene cada uno de los pacientes y en función de eso elegir el tratamiento adecuado. Bueno, muchas veces se habla de la planificación familiar y aquí les traigo datos de Europa. En España, un poquito más del 70% de las mujeres utilizan anticonceptivos, pero pese a ello, el 43% de los embarazos son no planificados. Es decir, que aunque hablemos de planificación familiar, realmente esto a veces es un poco quimera. Y allá en la derecha lo que pueden ver son imágenes del Gobierno de México que nos dicen que México tiene la tasa más alta de la OCDE de embarazo no planificado. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Se puede planificar, pero no siempre va a ser la realidad de nuestros pacientes. Y además el deseo gestacional ha aumentado entre las mujeres con esclerosis múltiple. Pueden ver que ya pueden tener hijos, pueden tener una vida normal, se encuentran mejor y por lo tanto quieren tener más hijos. Esto de la izquierda es el artículo pivotal de Confavre en el que se veía cómo el embarazo podía disminuir el riesgo de tener brotes a lo largo de la gestación, pero aumentaban los brotes en el posparto. Esto es historia natural, mientras que a la derecha es la realidad de la esclerosis múltiple. Es decir, que no los pacientes que tienen terapias de baja eficacia sí que tienen estas dinámicas, pero en personas que venían de alta eficacia, el embarazo supone un aumento
de ese riesgo, del riesgo de brotes y un aumento del riesgo de discapacidad que ven ahí. Por lo tanto, estos conceptos antiguos de la protección del embarazo no son válidos para todas las personas con esclerosis múltiple. Hay que tener en cuenta cuando se planifica el embarazo, y este paper es muy recomendable, los riesgos para la madre y los riesgos para el hijo, en este caso, ¿no? Y vamos a repasar un poquito primero cuáles son los riesgos para la madre. Esto es lo que ocurre cuando se suspende natalizumab. Todos saben que la suspensión de natalizumab depende de si lo hacemos al inicio de la gestación o si mantenemos natalizumab hasta la semana 30. Se asocia a diferentes riesgos, como el riesgo de rebote, como pueden ver aquí. Estas son personas en las que se ha suspendido el natalizumab, a ver si soy capaz. Aquí pueden ver cómo las personas en las que se suspende natalizumab al inicio del embarazo o incluso previo al embarazo tienen picos de actividad que suceden además en un periodo especialmente sensible para la mujer. Y lo que ven a la derecha es que si mantenemos el natalizumab, que sería esta línea de abajo, si se mantiene el natalizumab durante el embarazo hasta la semana 30, se protege el embarazo, pero hay un pequeño repunte de los brotes en el posparto, ¿no? Esto es lo que ocurre con natalizumab. Vamos a ver qué ocurre con otras terapias. Bueno, pues para esto les he traído este paper del MSBase. Saben que es una base de datos. Aquí tenían 11.530 mujeres, de los cuales seleccionan embarazos. Y como pueden ver, pues son ocrelizumab, natalizumab, según se hubiera suspendido previo al embarazo o bien durante el embarazo tras la 30 semana, y luego fármacos de baja eficacia y dimetilfumarato. Y lo que pueden ver aquí abajo es que durante el embarazo, pues las personas que suspendieron natalizumab aumentaron el riesgo de brote y sobre todo en el posparto, y solo aquellas personas que o habían continuado el natalizumab hasta la semana 28 o bien estaban en tratamiento con ocrelizumab son aquellas que no van a tener brotes ni durante el embarazo ni después del embarazo en el posparto. Por lo tanto, esto es muy relevante a la hora de planificar el tratamiento. De hecho, en la asociación, esto es unas recomendaciones de la Asociación Británica de Neurólogos, y en esta Asociación Británica de Neurólogos es que se analizan no solo esclerosis múltiple, sino otras enfermedades en las que se ha utilizado el anti-CD20 a lo largo de la gestación. Lo que nos dicen es que se podría llegar hasta la concepción de forma segura con el tratamiento del anti-CD20. Ahora veremos por qué. Los intervalos de dosis se podrían incrementar durante el embarazo, y tenemos que tener en cuenta que para la lactancia, como vemos en el último de los aspectos, pues se podría probablemente dar el anti-CD20. Vamos a ir revisando esto un poco a poco. ¿Por qué nos dicen que se puede dar el anti-CD20 hasta el momento de la concepción? Pues bueno, pues porque, como saben, el paso transplacentario de las inmunoglobulinas ocurre entre la semana 17 y 22. Previamente no va a haber ese paso. Los anticuerpos que utilizamos en la esclerosis múltiple son fundamentalmente IgG1, que además son los que más tardan en pasar esa barrera placentaria. ¿Qué ocurre en la gestación? Lo que ocurre es, aquí les pongo una línea temporal. Bueno, pues si nosotros consideramos que hasta la semana 22 no se va a producir ese paso transplacentario de inmunoglobulinas, pueden ver, aquí tenemos en azul el ocrelizumab, que llegaría hasta la semana 18 si lo damos en el mismo momento de la concepción. Mientras que la repoblación nos mantendría 72 semanas, como nos comentaba antes la doctora Villar, es decir, que nos mantendría durante todo el embarazo, ¿no? Si esto lo contraponemos con otro anti-CD20, en este caso el ofatumumab, vemos que la exposición es menor, dura hasta las 11 semanas y, sin embargo, la repoblación llegaría hasta las 25 o 26 semanas, lo que supone que habría una parte, que sería el tercer trimestre del embarazo, en la que quedamos desprotegidos, por así decir, del efecto farmacológico. Vamos a ponernos en un par de casos, un par de situaciones. Este es el primer caso. Nuestra paciente viene a ponerse la dosis de ocrelizumab, viene en este momento, le hacemos un test de embarazo y el test de embarazo es positivo. Esto supondría que se habría puesto ocrelizumab 6 meses antes, ¿no? En ese momento podemos tomar la determinación de no se administra ocrelizumab porque tenemos un test de embarazo positivo, pero, como ven,
la repoblación de linfocitos todavía tardaría porque tenemos ese margen para la repoblación que nos permite el fármaco. Vamos al lado contrario. Si vamos al lado contrario, en el que el día que viene la paciente a ponerse ocrelizumab es el día que se queda embarazada, en este caso tendríamos una exposición de 18 semanas que decíamos que no pasa al feto y una repoblación de 72 semanas que nos permite cubrir todo el embarazo. Y el último caso sería este, en el que el test no es positivo. Estamos en un periodo de ventana en el que la paciente ya estaría embarazada y nosotros no somos capaces de detectarlo, pues tendríamos también una exposición un poquito mayor. Para determinar qué ocurre cuando hay esa exposición un poco mayor, ya hemos visto que la madre con ocrelizumab no va a tener brotes durante ni en posparto. Vamos a ver qué pasa con el niño. Bueno, pues con el niño tenemos este registro que es probablemente el registro mayor que se ha realizado en embarazo, en el que hay 3.244 embarazos con ocrelizumab. Con ocrelizumab significa que las pacientes podían haber recibido ocrelizumab en los 6 meses antes o bien habían recibido ocrelizumab y por lo tanto se considera expuesto si estaba en los últimos 3 meses o bien se podía haber dado durante la gestación. O sea que hay un número no desdeñable de pacientes, de personas que han recibido ocrelizumab durante el primer trimestre de embarazo, como pueden ver. ¿Cuáles son los resultados de este registro? Bueno, aquí les traigo una tabla que básicamente no se puede leer. Me van a tener que creer que no hay diferencias entre los pacientes, entre los niños expuestos y no expuestos de ocrelizumab en términos ni de longitud, ni de perímetro craneal, ni de Apgar en ninguno de los puntos. Es decir, no parece que la exposición o no a ocrelizumab pueda tener efecto en los niños. De hecho, Roche diseñó este estudio, que es el estudio MINORE, para ver la concentración básicamente de los linfocitos o el número de linfocitos que podían tener los recién nacidos expuestos o no a ocrelizumab, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos son 35 mujeres. Van a ver que los números en este tipo de estudio obviamente son muy pequeños, pues porque son estudios muy sensibles, donde es difícil reclutar. Pero aquí tenemos personas que han recibido ocrelizumab entre el mes 3 y 6, que se consideran no expuestas, personas que han recibido ocrelizumab entre 0 y 3 meses que son expuestos y alguna que ha recibido durante el primer trimestre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pues lo que se ve es que como a lo largo de la gestación los niveles de ocrelizumab se hacen básicamente indetectables de tal manera que en el parto 34 de las 35 mujeres tenían niveles indetectables de ocrelizumab y tampoco se detectó en el cordón umbilical. Y cuando se mira qué ocurre con las células B en los niños, en los recién nacidos, lo que ven es que todos los niños tenían células B por encima del nivel bajo, del nivel de la normalidad, del nivel bajo de la normalidad. Es decir, tenían niveles normales de linfocitos B. Cuando se mira además qué ocurrió con los embarazos, pues los partos fueron normales, no hubo un dato de anomalías por encima de lo esperado. Las anomalías congénitas mayores y menores están dentro del rango esperable para ese grupo. Y cuando se miran las infecciones, pues las infecciones que tuvieron los recién nacidos fueron infecciones similares a las que van a tener los recién nacidos de la misma edad y que no han estado expuestos, ¿de acuerdo? Lo más importante fue el virus respiratorio sincitial, como pueden ver aquí, y un fallo cardiopulmonar en un bebé. Pero el resto tienen infecciones que se consideran normales para este grupo de edad. ¿Qué ocurre en la lactancia? ¿Podemos administrar ocrelizumab durante la lactancia? Les recuerdo, la Asociación de Neurólogos Británicos nos decía que estas moléculas que son tan grandes pasan poco a la leche materna, pero vamos a ver qué ocurre específicamente con ocrelizumab. Pues para esto también se ha diseñado otro estudio, que es el estudio Sopranino. En el estudio Sopranino, todas las mujeres entre las 2 y las 24 semanas postparto reciben ocrelizumab y lo que se analiza es los niveles de niños que tenían
células B por debajo del límite inferior de la normalidad y la concentración de ocrelizumab en los lactantes. Esto se mide a las 6 semanas, cosa que me ha parecido muy interesante. El calendario vacunal de los niños empieza en torno a las 8 semanas con las vacunas vivas, ¿de acuerdo? Previamente se administra alguna de las que son no vivas, pero las vivas empiezan a las 8 semanas, por lo tanto, tener este dato a la semana 6 me parecía bastante relevante. ¿Cuáles son los datos? Son 13 mujeres exclusivamente las que participan en este estudio y lo que se observa es que las tasas, la dosis relativa en el niño, que una dosis relativa por debajo de 10% se considera bien para el niño, se considera razonable y con poca probabilidad de ser tóxica, pues aquí ven que las dosis relativas para el niño están en 0,3-0,8%. Es decir, la exposición a ocrelizumab de los niños por la leche materna va a ser una exposición tremendamente baja. ¿Qué ha pasado con las células B? Bueno, pues las células B de nuevo están en niveles normales en estos niños, es decir, parece que el lactar de madres que han tenido ocrelizumab no se asocia con tener una depleción linfocitaria en el lactante en este caso. De nuevo, los parámetros de evolución de los niños, tanto en términos físicos, como pueden ver aquí, como en términos de hitos del desarrollo, han sido normales. Es decir, no parece que haya un impacto de ocrelizumab en los lactantes en este caso. Y finalmente vamos a hablar de cómo podemos mejorar o cómo podemos bajar la carga del tratamiento en nuestras pacientes, ¿no? Y para ello, pues vamos a hablar de nuevas pautas de administración. Y el primero que me gustaría destacar es este subestudio, el Ensemble Plus. Creo que parte de ustedes trabajó en el estudio Ensemble, que es un estudio para ocrelizumab en personas naïve y precoz de esclerosis múltiple. Pues hay un subestudio de este estudio Ensemble en el que se quería hacer una infusión corta frente a la convencional. Y ven que el tiempo de perfusión se reduce en 1 hora y media, ¿de acuerdo? De tal manera que si el tiempo total es 5 horas y media de infusión, pues con esta pauta serían 4 horas. ¿Cómo se desarrolla el estudio? Bueno, pues a todos los pacientes se les da una primera dosis normal, intravenosa, separada en dos infusiones, como se viene a realizar de forma normal, y a partir de las siguientes cuando se randomizan. Y se randomizan a una velocidad normal, es decir, a esas 5,5 horas, o bien a una velocidad más rápida. ¿Qué es lo que encuentran? Lo que encuentran es que las reacciones asociadas a la perfusión son similares entre los dos grupos. Solo tienen mayor gravedad de la perfusión rápida aquellos pacientes que previamente en la primera dosis habían tenido reacciones asociadas a la infusión. Lo que saca uno de racional detrás de esto es que si has tenido unas reacciones de infusión en la primera dosis, las siguientes probablemente necesitas intravenosa con una lentitud suficiente, pero si la primera dosis no has tenido reacciones a la infusión importantes, las siguientes dosis se pueden realizar con 1 hora y media menos de duración, con lo que ello supone tanto para la sobrecarga del hospital de día como para la propia vida de la persona, ¿no? Que es 1 hora y media de infusión. Por lo tanto, tendríamos las dos alternativas, las 2 horas o 3 horas y media de perfusión después de que se haya administrado la primera dosis de forma intravenosa. Y ya por último, 2 palabras sobre la administración subcutánea de ocrelizumab. Para la administración subcutánea de ocrelizumab se han creado estos 2 estudios, el OCARINA 1 y el OCARINA 2. El OCARINA 1 es para ver dosis y el OCARINA 2 es para ver efectividad o eficacia del fármaco. El estudio OCARINA 1 lo que es un diseño en el que personas previamente tratadas o sin estar previamente tratadas de ocrelizumab, que son los 2 grupos que tenemos aquí, se va a ir aumentando progresivamente la dosis una vez que se ha visto que es seguro administrar la dosis subcutánea, se va aumentando, de tal manera que se llega hasta la dosis de 920 miligramos subcutáneos, se considera la dosis equivalente a 600 miligramos de ocrelizumab para alcanzar la misma área bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, con el OCARINA 1 se busca
esta dosis, que es esa de 920 subcutánea, es una dosis que son una perfusión subcutánea de unos minutos, no es una inyección tal cual, sino es una pequeña perfusión subcutánea. Y los efectos adversos que se encuentran entre la forma subcutánea, ya vinieran los pacientes de una forma intravenosa o bien iniciasen de nuevo en la forma subcutánea, pues no son nada inesperados como pueden ver ahí. El más frecuente son las reacciones en el lugar de la inyección, como es esperable con fármacos que son subcutáneos. ¿Qué ven? Ven que los linfocitos B disminuyen de forma similar. Los que venían de subcutáneo previamente tratados ya traían una depleción mayor que los que empiezan, obviamente, eso es lo que se ve ahí. Y el estudio Carina-2 lo que intenta es valorar si hay diferencias en eficacia entre darlo subcutáneo o darlo intravenoso. Y para esto lo que se hace son dos grupos, como pueden ver. En uno es intravenoso desde el inicio y en el otro es subcutáneo desde el inicio. Tras la primera dosis, todos los pacientes pasan a la dosis subcutánea. Y la valoración principal son las lesiones en resonancia magnética, aparte de este dato que es la depleción de linfocitos. Ven que no hay diferencias en la depleción de linfocitos, ya sea la forma subcutánea o la forma intravenosa, y por otro lado tampoco hay diferencias ni en la tasa de lesiones captantes de gadolinio en T1 ni en la tasa de lesiones nuevas en T2, siendo, como ven, pues muy eficaz tanto si ponemos subcutáneo desde el inicio como si la primera dosis era intravenosa. Y con esto concluiría. Ocrelizumab nos ha demostrado una alta eficacia en la prevención de actividad inflamatoria y en la progresión. Las decisiones terapéuticas en el embarazo son importantes, tienen repercusión en lo que ocurre con nuestras pacientes y hay que tenerlo claro también en esas conversaciones desde el inicio. La exposición a ocrelizumab no parece haber tenido ningún efecto nocivo en el feto y además es una exposición que es probablemente la más documentada hasta ahora de cualquier otro fármaco. La lactancia durante el tratamiento es segura y las nuevas pautas de administración pues, permiten una menor carga de tiempo para las personas con esclerosis múltiple y también para los centros de infusión. Y con esto acabo. Muchas gracias.